bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora, ya a las 12 de la madrugada o de la noche. Vamos a estar hablando sobre los descendientes de Adán, el cual está en Génesis capítulo 5, donde Dios empieza, o Moisés es usado por el Espíritu Santo para redactar el libro de Génesis y empieza a hablar de la generación o la genealogía de Adán, la cual está en el capítulo 5, y estaremos hablando en esta noche sobre cuáles fueron los descendientes de Adán. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice de la siguiente manera. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó, en que creó Dios al hombre, semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Los creó confiando en ellos. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que el hombre le fuera fiel y que el hombre fuera obediente a Dios. Y a veces somos tan desobedientes. A veces desobedecemos tanto a Dios que somos personas que no obedecemos, somos desleales, somos deshonestas muchas veces. Y eso nos lleva a pensar, por lo menos a mí me lleva a pensar cuánta tristeza debe sentir Dios. Porque Dios nos creó en el vientre de nuestras madres, nos dio vida, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y a veces somos tan desobedientes con Dios. Debemos aprender a ser obedientes a Dios, que Dios nos ha creado y nos ha constituido reyes y sacerdotes, hombres o mujeres, porque Dios es bueno. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Tremendo. Hagamos un paréntesis acá. Dice acá la palabra del Señor que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza y a su imagen. Y Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Pero acá dice que él engendró un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Es porque ya él había perdido, él ya había sido sacado del huerto de Edén por su desobediencia. Ya Dios lo había arrojado de aquel lugar. Él ya vivía, por decir, en el pecado. Por eso su hijo fue creado a su imagen, de acuerdo a su modelo. Iba a ser constituido o creado de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su cultura o como él era. Ya no iba a ser como Dios lo quería que fuera. Obedientes, que estuvieran delante siempre de la presencia de Dios. Entonces así dice la palabra. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Muchas personas que no han leído la palabra del Señor y que me ven por este medio, muchos podrán decir que es mentira. Muchos podrán criticar y decir que eso es mentira. Eso lo dice la palabra del Señor, donde dice que Adán vivió 930 años. Pueden decir que nadie podía vivir tantos años. Pero es que hay algo tremendo en todo esto. Es que Dios fue acortando los años al hombre. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad. Porque mucha gente en este tiempo están creyéndole al mono, están creyendo a su inteligencia, están creyendo a sus profesiones, están creyendo en lo que ven y en lo que tienen en las manos. Y no están creyendo en Dios que los creó en el vientre de su madre. De tal manera que nosotros debemos creer en aquel que nos creó en el vientre o que nos formó en el vientre de nuestras madres. La palabra del Señor dice que Dios le dijo al profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre ya te conocía.
Te escogí como profeta para las naciones. O sea, que en el vientre de nuestras madres ya Dios nos ha escogido. Y debemos entender que Dios es tan misericordioso porque la palabra del Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y gloria a Dios que son nuevas, porque cada día nosotros cometemos errores y cada día pecamos. Y Dios en su misericordia nos perdona. Qué maravilloso es Dios. Y dice así, dice, y fueron todos los días, dice, vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Ya él bajó la edad de lo que él vivió, el hijo de Adán, que era Set. Dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Adán vivió 930 años y su hijo vivió 912 años y murió. Entonces se vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Ya bajó también de su papá. Su abuelo 930 años, su papá 912 años y su Enos 905 años. Dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Dice, vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Había bajado mucho los años de ellos ya. La muerte de ellos estaba más próxima que el mismo Adán. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Enoc fue un gran hombre. ¿Por qué? Porque fue muy temeroso de Dios. Enoc se dedicó a servirle a Dios, se dedicó a caminar con Dios. Y dice acá, en la Biblia de estudio nos habla de la siguiente manera. Con la excepción de Noé, Enoc y Abel son los únicos dos hombres que vivieron para Dios desde la creación hasta el diluvio. Pudo haber otro, pero la Biblia no lo dice. Y es cierto, la Biblia no lo habla en ningún lado donde hubieron otros hombres que le sirvieron a Dios en aquel tiempo. Enoc, dice la palabra del Señor, que caminó con Dios y se fue al cielo hablando con Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Noé fue tan temeroso de Dios que Dios le dijo que hiciera un arca porque iba a venir un gran diluvio. La gente le llamaban loco, así como quizás te llaman loco a ti o loca. Quizás te digan tantas cosas porque le crees a un Cristo vivo. Y dice que Noé, la gente le decía loco porque no había llovido para ese entonces. Y es tremendo que usted diga algo, lo cual nunca ha acontecido. Pero era que venía revelación de Dios sobre Noé. Y le decía que hiciera un arca porque venía una gran lluvia, un gran diluvio, donde Dios iba a acabar con la tierra por causa del pecado. Y Dios es maravilloso que se glorificó. ¿Por qué? Porque Noé creyó. Aunque no había llovido, Noé creyó que lo que Dios le estaba diciendo era totalmente cierto. Por eso dice que Noé y Noé fueron los que creyeron en Dios ante el diluvio, los que fueron Abel, Enoc y Noé. Dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Este vivió más que Adán, que su bisabuelo, tatarabuelo, o sea, donde de Adán, que cuando comenzó las generaciones, las genealogías, la creación del mundo. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Enoc fue uno de los que vivieron menos, porque vivió 365 años. Fue uno de los que vivieron un corto periodo de vida. Dice, Dios se lo llevó después que él tuvo hijo. Enoc fue uno de los 2 hombres en la historia que no murió. Elías fue el otro. Él fue trasladado, como dijo Pablo, para no ver muerte. Pero dice que convertido a los 65 años, vivió fielmente para Dios unos 300 años. Vivió 300 años dedicado a Dios. Pero caminó con Dios y se fue al cielo. Dios se lo llevó caminando. Dios es hermoso. Dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Por eso mucha gente habla, e incluso los impíos, las personas que no creen en Dios o las personas que no han leído la Biblia casi, dicen, este es más viejo que Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén fue la persona que más vivió. Vivió 969 años. Fue un hombre, el que más vivió en la Biblia fue Matusalén. Y Dios es tan hermoso que permitió que este hombre llegara a tanta edad. Pero así es Dios. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Aquí viene el otro hombre que le creyó a Dios, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé significa consuelo o descanso. Es por eso que anoche les decía que nosotros muchas veces marcamos a nuestros hijos con el nombre. Noé fue marcado por Dios o por su papá que le colocó Noé, pero fue porque Dios lo direccionó de esa manera. ¿Por qué? Porque dice que este es consuelo o descanso. Y fue el hombre que Dios usó para hacer un arca, salvar a su familia, salvar a los animales en el gran diluvio. Pero eso lo estaremos leyendo más adelante. ¿Amén? Y dice así, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé a los 500 años de su vida fue quien engendró a sus 3 hijos. A Sem, a Cam y a Jafet. Pero acá habla cuando Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Vendría una salvación, vendría un descanso para aquella tierra. Pero la gente estaba tan pervertida, tan llena de pecado, la gente estaba tan sumergida en el pecado, en la inmundicia, que a Dios no le quedó otra que destruir la tierra con un gran diluvio. Y solamente fueron salvados Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 novias o mujeres de sus hijos. De tal manera que Dios salvó todos los animales, porque los animales entraron en el arca. Entonces, de tal manera que Dios salvó solamente 8 personas, porque fueron los que creyeron. Los demás no creían. Le llamaban loco a Noé, podían decir lo que quisieran de Noé, pero Noé le estaba creyendo a Dios. Así que, no importa lo que digan de ti, créele a Dios, que Dios sigue haciendo milagros y Dios es bueno y misericordioso. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga.